Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro y que tu palabra llegue donde tenga que llegar, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. La autoridad del Hijo, segunda parte. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La respuesta del Señor Jesús no sirvió para calmar los ánimos de los judíos religiosos. Su mención de Dios como su Padre encendió mucho más la ira de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta perfectamente que el Señor Jesús se estaba refiriendo al Padre de un modo exclusivo y único. No era lo mismo que cuando enseñaba a sus discípulos a orar y les decía que se dirigieran a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. Pues el Señor Jesucristo nunca dijo nuestro Padre, sino mi Padre. Y esto resultaba extraño para un judío. De hecho, era difícil encontrar en todo el Antiguo Testamento a algún creyente que se dirigiera a Dios llamándole mi Padre o Padre, de una forma tan propia, tan personal, tan directa. Aún así, es probable que una referencia de este tipo los judíos la hubieran pasado por alto, pero la cuestión aquí era totalmente diferente. Ellos percibieron con total claridad que se estaba refiriendo a Dios como su Padre, pretendiendo igualdad. Marcos 14, 32, 36. Cristo es igual a Dios porque es Dios con nosotros, porque Dios es con Él, porque es Dios manifestado en carne. La vida eterna que estaba con el Padre se manifestó. Juan 1, 1, 3, primera de Juan 1, 1, 2. ¿Qué significa eso? Significa que el Salvador del mundo no era otro Dios, sino el Dios de la antigüedad, el Dios de sus padres. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Aquí tenemos que detenernos un momento para aclarar que hay una diferencia importante entre la forma en la que nosotros usamos ahora el término Padre y la forma en la que lo hacían los judíos en la época del Señor Jesús. Por el contexto de nuestro pasaje, vemos con total claridad lo que ellos entendieron. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En nuestra mentalidad occidental, cuando alguien dice que es hijo de otra persona, entendemos que ha sido engendrado por esa persona y que en cierto sentido le debe su existencia.
Pero, estimados oyentes, en la mentalidad judía no era así. Ser hijo de Dios, como el Señor Jesús demandaba, era una forma de decir que tenía la misma naturaleza del Padre. Fue engendrado por el Espíritu Santo y nació como santo ser. Ejemplo, cuando el Señor Jesús se refirió a los hijos, de Zebedeo como hijos del trueno, quería decir que tenían la misma naturaleza explosiva de un trueno. Y del mismo modo, tenemos que entender otras muchas expresiones similares que encontramos en el Nuevo Testamento. Hijo de perdición, hijo de consolación, hijo de este siglo, hijo de luz, hijo de la resurrección, hijos de la promesa, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de maldición, hijos del diablo. En todos estos casos queda claro que lo que se comparte es la correlación de las cosas, y no debemos buscar una relación en la que el término hijo sea identidad de haber sido engendrados literalmente, según lo mencionado. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo dice y afirma que es hijo de Dios, no busca identidad o relación filial de coigualdad. Cuando Cristo Jesús confiesa que es el Hijo de Dios, el Hijo del Bendito, lo que está afirmando también, en concordancia con que salió de Dios, que fue engendrado por el Espíritu Santo, es que es el heredero de todas las cosas y que todo le fue entregado a él. Por otro lado, debemos tener presente que el lenguaje humano no basta para expresar plenamente aquellas cosas que están relacionadas con la divinidad. Nosotros debemos ser prudentes y reconocer que con frecuencia las palabras teológicas se agotan y fallan cuando se trata de explicar cómo es la esencia de Dios y su determinación eterna. Así que no vayamos más allá de lo que el texto explica con claridad y no caigamos en el error de pensar que, puesto que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, por tanto, ha tenido que ser creado por Dios. Como decimos, esta es la forma en la que nosotros lo entenderíamos en nuestro contexto occidental, pero queda claro que los judíos no tenían nada de esto en su mente. Y nosotros debemos entender las expresiones y palabras tal como las entendieron aquellos a quienes fueron dichas un principio y recibieron el Espíritu de Dios cuando fueron engendrados por Dios. Para los judíos quedó claro que el Señor Jesús estaba obrando al sanar al paralítico con la misma obra de Dios. A ellos les resultaba intolerable que igualara sus obras a las obras de Dios y que afirmara que Él era uno con su Padre en una misma obra igual. Así que procuraban matarlo. El texto en el idioma original transmite la idea de un esfuerzo incrementado e infatigable de los judíos religiosos para matarle. Su sangre hervía con esta cuestión del día de reposo y dedicaban todas sus energías a dar muerte al Señor Jesús. Así que, aunque no lo quisieran reconocer, eran ellos los que estaban trabajando en el día de reposo
para hacer las obras de su padre el diablo. Juan 8, 40, 41. Mateo 12, 11, 12 dice: el Señor Jesús les contestó: ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Con esto se comprueba una vez más que cuanto más grande es la obra del Señor Jesucristo a favor de los hombres y más clara la revelación de quién era Él, mayor era el costo para sí mismo pagar con sufrimiento y muerte la salvación de la humanidad. La razón para este odio homicida radicaba en dos asuntos fundamentales para ellos. Por un lado, el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo, y por otro lado, y mucho más grave, se hacía igual a Dios, atribuyéndose la divinidad en el sentido más alto posible de esta palabra. Dios hecho semejante a los hombres en condición de hombre. Esta pretensión o bien era una terrible blasfemia que se debía pagar con la muerte, o bien era la más gloriosa verdad que el hombre debía creer. Dios, el Creador, los había visitado desde lo alto. Lucas 1, 68, 78. Ellos decidieron que las pretensiones de este hombre, que creían era hijo de fornicación, hijo de carpintero, que no había asistido como alumno de los rabinos en la sinagoga, que no sabían de dónde venía, porque le llamaban Nazareno, y ellos tenían por cierto que el Mesías vendría de Belén, y este que decía era Galileo, era considerado falso. Entonces acordaron matarlo. Por supuesto, comprendían perfectamente las implicaciones de esta declaración. Si el Señor Jesús era Dios, esto atentaba contra el riguroso monoteísmo en el que habían sido instruidos por las escrituras del Antiguo Testamento, que exigía adorar a Dios y no a las criaturas. ¿Acaso no afirmaba la ley que Jehová era uno solo y que no había otro Dios fuera de él? Deuteronomio 4, 35, 39, Deuteronomio 6, 4. Tal como ellos lo entendían, si el Señor Jesús pretendía ser Dios, ¿cómo podían ser un Dios hombre polémico? ¿Por qué se hacía a sí mismo Dios un hombre Galileo? Esto era una grave negación del riguroso monoteísmo que enseñaban las Escrituras. Estaba claro que el Señor Jesús tenía que dar alguna explicación, y la dio. En primer lugar, hizo una defensa completa del monoteísmo cristiano, en el cual el Padre y el Hijo uno son, Juan 5, 19, 29, y luego mostró aquellas credenciales que demostraban que realmente Él era Dios, Juan 5, 30, 47. Comencemos entonces por ver la firme defensa que Él hace de su afirmación de igualdad con su Padre. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Señor Jesús comienza con una de sus frases más solemnes: de cierto, os digo, como diciendo, os aseguro y os doy mi palabra. ¿Y qué es lo que afirma con tanta fuerza? Él está respondiendo a la acusación de los judíos de quebrantar el día de reposo y de hacerse igual a Dios. Así que va a explicar de forma más amplia la verdad que acababa de declarar. Y vamos a notar inmediatamente
que él no rebaja en nada lo que había dicho, sino que por el contrario va a reforzar su justa pretensión con la certeza de que los judíos arreciarían aún más su furia contra él para matarlo. Desde el punto de vista de los judíos, un hombre galileo cuya madre y hermanos eran conocidos como los hijos del carpintero, se estaba haciendo Dios. Esto les parecía una arrogancia y presunción inadmisible para un simple hombre común. ¿Acaso no decía la Escritura que el hijo de David sería más hermoso que los hijos de los hombres? Salmo 45. Además, desde un punto de vista razonable, esto era completamente imposible. No podía un hombre conocido por venir de una población local y un territorio polémico como lo era Galilea de los gentiles ser el hijo de David y pretender ser el eterno en medio de ellos. Ahora bien, el Señor Jesucristo no pretendía ser otro Dios diferente, actuando de manera independiente y poseyendo iguales derechos y poderes, no. Quitémonos de nuestra mente cualquier idea de competencia o rivalidad entre dos dioses, entre dos deidades. Nada más lejos de la verdad. Y esto es lo que el Señor quiere resaltar en su discurso. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo es porque en Cristo está la vida. Cristo es la vida eterna. No están unidos en un mismo propósito y obra, porque esto nos hablaría de dos seres divinos, uno mayor y otro menor. Aquí tenemos que hacer una reflexión. Todos hemos oído hablar de que Dios es espíritu, el espíritu eterno. La única forma de entender lo que estamos estudiando es sobre la base de admitir que hay un solo Dios, que no es compuesto, no hay dioses con él, que su sustancia no se divide, ni es coigual, ni son mutuamente dependientes entre sí. Es decir, no es una unión de personas o seres divinos, ni tampoco Cristo es el envase o estuche de la divinidad, mucho menos la habitación temporal de la divinidad. De otro modo, tendríamos que aceptar que lo que el Señor Jesús estaba enseñando en esta ocasión es que habían supuestamente dos dioses y necesariamente uno de ellos tendría que ser un ser superior al otro, pero misteriosa o contrariamente coiguales. Cuando analizamos este hermoso pasaje, vemos que la igualdad entre el Padre y el Hijo es absoluta. Estando en condición de hombre, el Señor Jesús se ha humillado hasta lo sumo, y estando en forma de siervo, está sujeto y es obediente para ser ejemplo y cumplir toda justicia. Vemos que el Señor comienza afirmando que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Esto equivale a decir que el Hijo es omnipotente como el Padre, porque de otro modo no podría hacer todo lo que el Padre hace. Allí mismo aclara que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Con esto nos muestra que su poder no está en competencia con el del Padre, sino que sus obras son hechas en humildad y sujeción al Padre, como siervo de la circuncisión nacido bajo la ley. Nosotros como hombres caídos fácilmente pensamos que siendo el Padre mayor que Cristo, significa subordinación necesaria que implica inferioridad. En nuestras relaciones humanas esto es lo habitual, pero no olvidemos que estamos hablando de Dios manifestado en carne. En su caso,
La sujeción no implica inferioridad, ni tampoco hay ningún tipo de conflicto de intereses o voluntades divinas. Lo que está implícito en esta manifestación de Cristo es la unidad perfecta de Dios cuando comprendemos que sus palabras, su lenguaje, su obra, su ministerio público, sus milagros, sus profecías, nos enseñan que todos debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así de sencillo, Juan 5:23. Por otro lado, no debemos perder de vista la situación especial en la que Dios envió a su Hijo. Hebreos 1:1-3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 2:8-10. Dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 10:4-14. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Cristo vino a cumplir la misión de la redención del hombre, se sujetó a lo que estaba determinado. Lucas 2:22, Hechos 2:22-24. Conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, de modo que actuaba en todo momento agradando a su Padre, que en este contexto debemos entender que es obediencia a la voluntad de Dios. De este modo, el Señor Jesucristo vivió como un hombre en sujeción y cumplimiento. ¡Qué modelo para nosotros!, ¿cierto?
aquel a quien adoramos como Señor, asumió para sí la condición de siervo. ¡Aleluya! El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Hace un momento el Señor Jesús había afirmado que Él hace lo que ve hacer al Padre. Y ahora añade que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Para poder hacer tales afirmaciones, significa que Cristo está en su Padre por el Espíritu y posee un completo conocimiento de lo que está sucediendo en el cielo. Y por supuesto, alguien que tiene conocimiento de Dios completo, infinito, necesariamente tiene que ser Dios. No hay otra manera de explicarlo. Juan 8:38. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Además, el hecho de afirmar que su Padre le muestra todas las cosas indica la perfecta unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Que Padre e Hijo tienen la misma gloria, la misma sabiduría, poder, conocimiento de lo alto, vida eterna y por supuesto que Dios entregó todo a su Hijo. Juan 3:1-35. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Lo que el Señor Jesús está diciendo en cuanto a sí mismo va más allá de lo que ningún profeta hubiera pretendido decir o hacer. El mismo Señor lo explicó en otra ocasión. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las obras que el Hijo hace son las mismas que el Padre hace y le muestra. Y ahora añade, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿A qué obra se refería el Señor? Los judíos acababan de ver cómo el Señor restauraba completamente a un paralítico, lo cual ya era algo muy grande, pero aún se aseguran cosas mucho mayores, que según indica el versículo siguiente, tendría que ver con levantar a los muertos y la ejecución del juicio como hijo. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. A lo largo de toda la Escritura, la facultad de dar vida es una prerrogativa divina. Y al hacer esta afirmación, el Señor Jesús se está colocando de nuevo en igualdad con Dios. Es cierto que hubo profetas como Elías y Eliseo que resucitaron muertos, pero lo que el Señor está declarando aquí es su poder vivificador en una obra mucho más elevada que dar vida física. Aquellos profetas eran simplemente mediadores, mientras que el Señor señala su propia autoridad para dar vida a los que quiere. Su capacidad para dar vida iba más allá del orden natural, abarcando también la vida espiritual. De hecho, esta era una de las obras maravillosas que había venido a hacer.
Con esto coincide la presentación que encontramos de Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Continuará con la tercera parte de este tema hermoso, la autoridad del Hijo. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día más nos enseñas. Y eso es lo que necesitamos, que tú nos enseñes. Gracias, gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, que a mí me ataban. Los esperamos con la tercera parte, si el Señor Jesucristo lo permite. Bendiciones.